Esa última fue tremenda. Le pega en el palo, le pega en la rodilla al jugador de Suiza y se va afuera. Por favor. Yo cuando lo veía el arquero de Suiza ir a cabecear, yo decía, ay Dios. Pero bueno, pasó, ya está. Así hubo final feliz para Argentina, hubo festejos, pero lamentablemente tenemos que decir que una vez más en Neuquén hubo incidentes. Así es, a pesar de las recomendaciones que se habían dado, a pesar de todo lo que se había hablado, del operativo de seguridad que se había ampliado para este partido, otra vez incidentes en el centro de la ciudad de Neuquén. Estas son las imágenes, parecen sacadas del miércoles pasado, pero no son de ahora. Lamentablemente hay que hablar de daños otra vez, daños en comercios, en viviendas, en automóviles, de personas heridas, de piedrazos. Tendría que ser una fiesta, pero es el único lugar en el país donde se producen incidentes. Es una pena en realidad, porque no sabemos exactamente cómo comenzaron los incidentes, pero sí sabemos que esto pasó después de las 5 y media de la tarde, cuando el grueso de los manifestantes afortunadamente ya se había ido y quedaban solamente menores de edad. La mayoría, la gran mayoría de los chicos que estaban ahí eran eso, chicos. Fíjense la cantidad de cascotes, de baldosas rotas que estaban dispersas por todas las calles del microcentro de la ciudad de Neuquén. Hubo piedrazos, hubo balas de goma, hubo corridas, y es una pena porque había muchísimos menores de edad, porque veíamos cómo había consumo de cerveza, consumo de vino entre algunas personas, y lamentablemente esto no tiene que ser así, porque va la familia a festejar, porque van chicos, van menores de edad, y ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Ahí estamos viendo la policía disparando con balas de goma, avanzando. Recordemos que había un operativo especial dispuesto para este partido, muchos piedrazos. Se sabe que había un grupo de chicos que intentaban tirar abajo el vallado que hay alrededor del monumento, que en realidad no es un vallado policial, sino que son carteles de obra, digamos. Se está trabajando adentro en la remodelación, mientras vemos un auto roto. Mirá lo que quedó este auto, totalmente destrozado. Un auto nuevo, le rompieron una de las ventanas del costado, se subieron a la parte delantera, patearon justamente el vidrio de adelante, ahí se ven las pisadas. ¿Qué necesidad de hacer esto? No tiene nada que ver con un triunfo en un mundial de fútbol. Te decía que, bueno, vemos las corridas también, ¿no? Pero estaban tratando de tirar abajo a patadas el cartel, digamos, el paredón que hay de madera que impide que se acceda al monumento, porque está en obra. Vemos ahí peleas entre los mismos chicos también. Exacto. Vino la policía, formó una especie de cordón sin escudos. No era policía de la DESPO la que formaba el cordón. Sí había miembros de la DESPO, como se puede ver en las imágenes. Y allí comenzaron los piedrazos para la policía se fue, volvieron después, arremetieron contra algunas personas que estaban allí. Bueno, todo una serie de incidentes desafortunados. A todo esto sin cortar el tránsito, muchos autos pasaban. También es una cuestión muy delicada, porque en el medio de estos incidentes de piedrazos y de balas de goma también estaban los autos, porque en ese momento se había ya liberado la vereda. Esta es una persona herida que se había peleado con otra persona en inmediaciones de Belgrano, Irigoyen, aproximadamente por ahí. Una herida importante en la cabeza. Imágenes que no tienen nada que ver con el festejo por el triunfo de la selección, que tendría que ser todo felicidad, cantar y gritar, pero nada más que eso. No sé por qué termina siempre en estas cuestiones. Recordemos que hace unos años atrás, hace 10 años más o menos, era común. Cada vez que había algún festejo de algún club o de la selección, terminaba en incidentes. Eso había pasado, pero lamentablemente ha vuelto ahora desde el partido pasado. Bueno, estamos en comunicación telefónica con el comisario Domingo Naigual, que estaba en el operativo en el centro. Comisario, buenas noches, coméntenos cuál es el saldo de estos incidentes. Buenas noches a usted y a su audiencia. Bueno, en principio todo esto se origina, como ustedes lo relataban al aire, a consecuencia del festejo del triunfo de Argentina esta tarde, el cual se desarrolló con total normalidad hasta que se dio la famosa vuelta olímpica, que va desde el monumento del General San Martín hacia el monumento a la Madre. Al regreso de esa vuelta olímpica, que se desarrolló con total normalidad, de la cual participaron familias y todos los grupos que allí se encontraban, comenzó la desconcentración del festejo. Posterior a esta desconcentración, permanece allí en el lugar, frente al municipio local, aproximadamente un grupo de unas 500 personas, en su mayoría, yo diría casi totalmente son menores de edad, perdón. Una gran parte de ellos alcoholizados, ya que llegaban al lugar alcoholizados, que tuvieron por objeto continuar ese festejo dentro del espacio que preserva el monumento al General San Martín, el cual se encuentra en refacción.
Para lograr esto tienen que derribar el cerco, cuestión que al ver que era dificultoso tratan de arrojar algún tipo de combustible sobre el cerco y encenderlo, para lo cual hay que tomar de inmediata intervención por la cantidad de personas que se llevan allí. Interviene un grupo de policías que llegaron al lugar sin el equipamiento adecuado, porque estábamos pensando que ese festejo se iba a desarrollar con total normalidad. Estas personas dejaron llegar al grupo policial allí a preservar y a parar esa situación de incendio y de derribar el cerco, y dando un paso atrás comienza a arrojar todo tipo de elementos que puedan provocarle algún tipo de lesión a los policías. Los policías, al no tener el equipamiento adecuado, se retiran del lugar y bueno, tratan nuevamente de retomar la acción que habían comenzado, por lo cual haciendo una primera evaluación ahí se conforman los grupos que están equipados y que están preparados para la disuasión de ese tipo de incidentes, los cuales de manera inmediata comienzan con su trabajo, con su labor. Obviamente esto demandó que se disperse en gran número en dos grandes grupos, uno Avenida Argentina hacia arriba desde allí, el otro Avenida Argentina hacia abajo, hacia el sector del Parque Central. Bueno, y eran blanco cualquier tipo de espectador o de festejante que se encontraba allí de las agresiones de estas personas que corrían y volvían lanzando todo tipo de objetos. Como nuestra labor ahí en ese lugar nos demandaba dar una prioridad a la seguridad personal, la seguridad de las personas, trabajamos con la mayor de las prudencias, solamente tratando de hacer alejar a estas personas del lugar, las cuales cuando vieron que no podían hacerlo comenzaron a generar incidentes ya fuera del perímetro que estaba bajo nuestro resguardo. Así lo que ustedes relataban, que vieron cómo se desplazaban vehículos, cómo trataban en algunos lugares de llevarse elementos, cómo se peleaban entre ellos. Bueno, toda esa situación finalmente fue controlada y nosotros en el primer reconto que tenemos hasta este momento podemos decir que tenemos en principio 3 policías lesionados con lesiones leves, tenemos varios vehículos con daños en sus lunetas, de vidrios laterales y algunas cuestiones en lo que respecta a las chapas. Por otro lado hay entre 4 y 5 menores demorados que se los tomó infraganti dañando vidrieras. Tenemos un vehículo móvil policial también con un daño en una luneta, el cual ya encontrándose en verificación de algún posible daño de personas que pudieran haber lesionadas, es alcanzado por una piedra y bueno, también dañado su luneta. Eso es en líneas generales lo que ha ocurrido, lo que yo le puedo citar al respecto. Se ven en las imágenes también, comisario, peleas entre diferentes jóvenes o grupos de menores. ¿Eso también ha pasado en el día de hoy allí en los festejos? ¿Qué es lo que se sabe de esto? En el lugar nosotros que estuvimos presentes en todo momento, llegaron desde familias hasta estos grupos que ya venían, como les manifesté en una primera instancia, alcoholizados, quizás del lugar donde estaban observando el cotejo deportivo. Otros llegaban muy exaltados y bueno, tenían como objeto aparentemente lograr el festejo ahí en el espacio que trataron de tomar. Sí, se veía claramente recién en las imágenes cómo comenzaban a patear una de estas especie de paredes que se han puesto para poder evitar el ingreso al monumento. Comisario, a esta hora de la noche, ¿cuál es la situación? En este momento de total tranquilidad allí en el lugar, estamos con el servicio de prevención instalado todavía ahí, y bueno, el reconto es lo que yo le acabo de referir, y digamos en este momento hay una circulación vehicular normal y todo el espacio que ocupa el monumento, avenida, está normal. Bien, mientras tanto seguimos viendo imágenes,
comisario, le agradecemos por esta comunicación para aportar un poco de información sobre lo que pasó esta tarde después de los festejos allí en el centro de la ciudad de Neuquén. Gracias a usted, que tenga una buena tarde. Hasta luego. Bien, la palabra entonces del comisario Domingo Naigual sobre lo ocurrido una vez más lamentablemente en el centro de la ciudad de Neuquén. Tampoco es inmediatamente después de los festejos, no. Pasa una hora y media cuando comienzan estos desmanes. Exacto, por eso te iba a decir, a ver, dentro de todo, afortunadamente si es que hay un lugar positivo de todo esto, es que ocurre cuando el grueso de la manifestación ya comenzaba a dispersarse. Estas son otras imágenes que estamos viendo de, bueno, cómo avanza la policía para tratar de dispersar a algunos manifestantes. Ahí vemos a un grupo de efectivos que está adentro del predio, sí, donde está en obra el monumento a San Martín. Hay como un desafío que tienen algunos jóvenes de lograr ingresar, es como un desafío, para llamarlo así, que no se malinterprete, sí, de ingresar al monumento a festejar ahí. De hecho, recordemos que hay consignas similares a través de las redes sociales. Exacto. Bueno, y estas son las imágenes que veíamos recién de gente festejando cuando comienzan a intentar tirar uno de los paredones, de los vallados. Hasta ahí dentro de todo medianamente normal, lo que se hace en todas las manifestaciones, pero ahí, esto, ¿cuál es la necesidad de querer derribar esta pared? Ahí vemos cómo hacen fuerza, cómo empujan. Del otro lado hay efectivos policiales y ellos intentan, una y otra vez, intentan tratar de derribar esta especie de cartel de pared, sí, por decirlo. No son todos, también hay que decir, y se puede ver en las imágenes, que hay gente que estaba tratando de impedir que esto ocurra, hinchas que también estaban allí festejando, sobre todo más grandes. Fíjense que los que lo hacen son jóvenes o adolescentes o menores, pero había gente que después aparece en las imágenes también intentando que esto no ocurra. Pero bueno, esto no tiene sentido, sí. Y hay que cuidar el monumento, porque en definitiva es de todos. A ver, si hay desórdenes, si hay incidentes, si hay destrozos, lo pagamos todos, porque esto es así. Al igual que ocurrió el miércoles, también, según han informado desde el municipio, hay un grupo de personas que se llevó un semáforo. Se ha robado la parte de arriba de un semáforo, de los que hay allí en la zona céntrica de la ciudad. Ahí vemos que del otro lado, del lado de adentro, como bien decías, Belén, hay policías. Mientras vemos estas imágenes, te cuento, además de estos 3 policías lesionados que decía el comisario Naigual y estos menores demorados, hay que decir que el CIEN ha asistido también a personas lesionadas. Por ejemplo, hay una nena de 11 años que tiene una herida en parte de su cuerpo, una herida cortante, con un efecto cortante, que no se sabe si fue un piedrazo o una bala de goma o algún otro elemento. Sí es un elemento contundente. También hay que decir que varios choques entre autos, choques menores, que por suerte fueron solo daños materiales, se registraron después de los incidentes. Esto también tiene que ver con la gran cantidad de gente que salió a la calle a tratar de festejar, a hacer caravana, y bueno, toda una gran cantidad de parque automotor en la calle hizo que hubiera distintos pequeños toquecitos, sin lesiones para las personas, pero sí con algunos daños para los vehículos. Mientras tanto vemos que seguimos compartiendo imágenes de lo que fueron los incidentes. Cuando aparece la policía, empiezan a volar cosas, piedras, botellas. Eso se puede ver en las imágenes. Hay gente que intenta alejarse, algunos tratan de poner un poco de calma, otros arrojan algunas cosas, después la policía se va del lugar. Esto es más o menos para que se den una idea en qué lado del monumento es para el lado de, digamos, la plazoleta, donde está el monolito. Exacto. No como yendo hacia el río, sino más que nada como yendo hacia la parte del alto, exactamente, de Plaza de las Banderas. Bueno, después se va la policía, lo decíamos, se dispersa un poco, y estas son las imágenes que veíamos hace instantes, donde algunos jóvenes arrojaban piedras contra, en este caso, personal ya de la DESPO, de la policía, que estaban a la altura del Hotel del Comahue aproximadamente, avanzando y también utilizando sus armas. Bueno, una pena que tengamos que hablar de incidentes. No sabemos si hay hechos similares en otro punto del país, en medio de una alegría inmensa por pasar a una etapa más del Mundial. Tenemos que hablar de incidentes, de destrozos, de personas lesionadas. Habrá que ver qué pasa para el próximo partido, que recordemos es el sábado al mediodía contra Bélgica. Bélgica le ganó 2-1 a Estados Unidos y es el próximo rival de la Argentina en cuartos de final. Ojalá que haya solo festejos.